Yo les quería comentar a todos los que están acá presentes que, bueno, tanto Armando como Patricia fueron alumnos míos creo que en la misma materia, en guión. Ambos han sido, no es porque estén aquí que voy a decir esto, pero eran alumnos muy responsables y eran alumnos muy, muy, muy entregados al trabajo, a escribir, a reescribir. Eso es algo que lo he tenido muy presente, sobre todo en estos días después de haber visto la premiere de la película Solo una noche, que es la película de la que también vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues nada, vamos a comenzar con esto. Bueno, Armando es el director y guionista de esta película, Solo una noche, y Patricia es la productora de esta película. Entonces, antes de comenzar, me gustaría, para ponernos un poquito a tono, me gustaría compartir el tráiler de la película, ¿no? Para que un poco nos pongamos en la atmósfera de la película, y ahí arrancamos con el conversatorio, ¿ok? Entonces... Denme un segundo para compartir pantalla y vemos el tráiler todos juntos, ¿ya? Y lo visualizamos acá para poder dialogar sobre eso, ¿no? Para aquellas que quizás no hayan visto el tráiler de la película, pues lo voy a presentar en este momento, así ya podemos empezar el conversatorio. Un segundo. ¿Me avisan si se ve, porfa? ¿Sí? Sí. Ok. Bien, entonces vamos a darle play. No me gustaba cuando éramos niños. ¿Qué es? No. Yo le ayudo, yo le llevo, no pesa nada. Cualquier cosa que necesites me llamas o le dices a Pablo. Y más le vale que se porte bien, si no me avisas. Yo no quiero más esto, no puedo seguir en una relación así. Entonces todo se acabó. Un día llegó con un amigo porque él sí puede pagar la renta. Y yo no. Y por eso estás aquí. ¿Estás saliendo con alguien? ¿No? ¿Y tú? ¿Estás saliendo con alguien? Sí. Por favor, te lo pido. Que no nos hagamos más daño. Oh, estaba. ¿Tú no te acuerdas de esa noche? ¿De la fiesta? No le voy a contar a nadie. Ni siquiera a mi hermana. Creo que no se está reproduciendo, no sé si el resto lo está viendo, al menos se me quedó... No, sale congelado. Déjenme ver qué sucede, a lo mejor no sé qué. A ver. Déjenme ver. Uy, no sé qué está pasando. A ver. Vamos a ver si se ve ahí, porque... A ver. Ahí sí si se ve. ¿Y qué hiciste? Sí, ahí sí. Sí, ajá, ahí sí. ¿Qué es? No. Yo le ayudo, yo le llevo, no pesa nada. Cualquier cosa que necesites me llamas o le dices a Pablo. Y más le vale que se porte bien, si no me avisas. Yo no quiero más esto, no puedo seguir en una relación así. Entonces todo se acabó. Un día llegó con un amigo porque él sí puede pagar la renta. Y yo no. Y por eso estás aquí. ¿Estás saliendo con alguien? ¿No? ¿Y tú? ¿Estás saliendo con alguien? Sí. Por favor, te lo pido. Que no nos hagamos más daño. Oh, estaba. ¿Qué más recuerdas de esa noche? ¿De la fiesta? No le voy a contar a nadie. Ni siquiera a mi hermana. ¿Tú te acuerdas que te me acercaste, que me besaste y que hiciste como que si no pasó nada cuando llegó tu papá? Aunque no lo creas, todos estos días he pasado en mi cuarto, amargado, triste. Pero esta noche ha sido diferente. Tú la has hecho especial. Al venir acá yo también estaba triste. Me sentía decepcionada de mí. Pero ahora siento que mis problemas son pequeños y que se pueden solucionar. Sabes, ayer no pude dormir en toda la noche pensando en lo que pasó y
El desayuno está servido. Reflexioné y quizás aún tú y yo tengamos una posibilidad. Bueno, muy bien, la verdad que... Armando, ¿qué sientes cuando ves este tráiler? No sé, cuando lo vuelves a ver, ¿estás cansado de verlo siempre o te emociona cuando lo ves Eh, nuevamente? bueno, buenas tardes con todos. Pues sí, yo soy Armando Franco. Sabes que ahorita me pasó, es un tráiler que lo veo, a mí siempre me saca sonrisa. O sea, es como que lo vi y de verdad me estaba como llenando de orgullo de lo que se logró. O sea, creo que también ahora que lo puedes ver, tú, Santiago, lo estás viendo desde ya los ojos de haber visto la película. Claro. Entonces, es como que conectas un poco con lo que vas a ver, pero a mí me emociona. Creo que es porque también el tráiler, yo quedé muy contento con el resultado del tráiler. Cuando se lo trabajó ya hasta el final, pues creo que tuvo lo que se necesitaba contar como para que la gente se enganche, ¿no? Porque siempre es un poco difícil como descifrar hasta dónde cuentas de este tipo de películas. Peor que son estas películas como una película romántica. Es muy difícil ver hasta dónde puedes contar. Ujú. Claro, sí, sí. Bueno, yo les propongo tanto a ti como a Patricia que vayamos así como en el orden audiovisual, ¿no? Entonces, empecemos hablando un poquito del germen de la historia, es decir, cómo surge esta idea de contar esta película, esta historia, eh, cuál fue la génesis, si hubo alguna imagen, ¿no? Que empezó. Entonces, Armando, si nos puedes contar un poquito de cómo inicia este proceso. Bueno, el inicio como tal de la película, sabes que como ha pasado tanto tiempo, esto se empezó en el 2017, la escritura del guión, cuando yo estaba justamente estudiando en la universidad. Y algo interesante es que ahora estaba analizando ciertas cosas de la película, de dónde nacieron. Por ejemplo, creo que la génesis de la historia, si lo vemos realmente de dónde viene la idea de contar una historia romántica, pues era por un tema de que yo al terminar quería irme a hacer. Entonces, una de las cosas que me pedían para la maestría en Estados Unidos en ese momento, que ese era como mi camino, era un largometraje. Entonces, yo analicé qué tipo de géneros a mí me fascinan, tres géneros específicamente: la ciencia ficción, el suspenso, y el romántico me gustaba bastante, a pesar de que la comedia y la acción me gusta. Estaban esos tres géneros. Sin embargo, yo sabía que entre esos tres, si poníamos como que suspenso, ciencia ficción o romance, normalmente para hacer una peli un poco más vendedora, iba a necesitar un presupuesto un poco alto. Entonces, de ahí nace la idea de contar una historia más contenida, pero que sea más cerradita, de dos personajes. Ahora, ¿de dónde viene esta inspiración? Yo podría decir también, unas películas claves para mí fueron la trilogía de Richard Linklater, de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, Like Crazy de Drake Doremus, que tiene mucha inspiración. De hecho, unas partes de la película tienen mucha inspiración a lo que uno ve en esa película. Blue Jay también, que es un mumblecore bastante conocido, también la asocié mucho cuando yo estaba en el proceso de qué quería contar. Pero algo importante, es que The Notebook también es parte de las inspiraciones, El diario de una pasión, pero era más pensado como The Notebook, es como la ficción de un amor. Siempre ha sido como muy una película que a la gente le encanta, pero al mismo tiempo siempre dicen, a mí me encantaría eso, pero normalmente no lo vas a vivir, porque primero está situado en otra época, y es totalmente como un ritmo diferente de lo que uno actualmente vive, ¿no? En las relaciones, al menos en el común denominador de una relación. Entonces, Solo una noche nace también planteado desde ok, vamos a contar una historia romántica, pero situado un poco en Latinoamérica, y cómo sería en la realidad, porque eso yo también me di cuenta que hace falta contar películas de género, contar otro tipo de historias, situadas en Ecuador, que son historias con las que todo el mundo se puede relacionar. De ahí creo que nace como la idea de Solo una noche. Ahora, algo importante que también lo analicé recién ahora, que vi la película, justamente me hicieron esta pregunta después de la premier de Guayaquil, es que no quiero spoilear mucho, pero el tema es que
uno de los indicios o uno de los detonadores que sufre el personaje de Pablo, que es el masculino, no me pasó a mí personalmente, sin embargo, es una hipótesis de qué podría haber pasado en mi vida. Ya, no puedo decir mucho porque justamente me gusta que la gente vaya como a ciegas de lo que va a ver, pero eso sí fue un detonante en mí, que fue como yo sentí un momento en mi vida que algo me afectó eh, y que podría, pero no pasó. Sin embargo, cuando ya se empezó a escribir la historia, yo sí siento que algo del personaje de Pablo es un poco el imaginario de qué me hubiera tocado vivir a mí si hubiera pasado por una situación similar. Entonces, creo que de ahí, eso creo que es lo que podría contar de dónde nace como un poco la idea de hacer esta película, ¿no? Bien, y esto que empezó en el 2017, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de escritura? ¿Fue algo como, claro, tú mencionas acá estos referentes de películas que son muy interesantes, pero ¿cómo finalmente se logra eh, plasmar esto después en un guión, en un primer borrador, ¿no? Porque un guión de un largo no es algo que se escriba en 2 días, ¿no? Es decir, es un proceso que toma tiempo. ¿Cómo se llevó esto? ¿Cómo eres tú Eh, normalmente cuando escribes también? Porque, claro, yo conozco amigos que escriben y que, claro, cuando están empezando a escribir ya dialogan o hablan de sus historias. No sé si tú hiciste eso con Patricia o más bien te quedaste un poco más hacia adentro hasta que maduró un poco la historia. no, no, sí, sí, en este caso, a ver, hay algo que yo sí debo decirlo. En esta película yo no respeté el orden del guión que siempre nos enseña. O sea, la escaleta no existió en esta película. Y es algo que yo lo digo a que no creo que esté bien, pero a mí me funcionó en este proyecto. También es porque es una historia muy contenida, entonces no es como que tienes muchísimos sucesos en los que te puedes perder. Ahora, si ahora en adelante hago otro proyecto, evidentemente aprendí que sí me gustaría hacer todo el proceso desde la escaleta, porque sí ayuda muchísimo en realidad. Y que me sirvió mucho es que yo sí lo fui escribiendo y lo iba dialogando a la vez. Me ayudó muchísimo. Ahora, con Patricia sí conversábamos de esta historia desde que se empezó. De hecho, fue de las primeras personas que leyó el guión cuando yo tuve el primer borrador de la película. Y justamente hubieron, bueno, desde que se escribió hubo 5 versiones hasta la final. La final diría que es la versión quinta o sexta, más o menos, de lo que era el guión original. Con Patricia se fueron conversando justamente el tema de, hacíamos como pasadas de los diálogos también, para ver qué tan dinámico se sentía. Eso ayudó muchísimo porque evidentemente algo que para mí es muy importante en esta película es que por más coloquial que suene el diálogo, pues se siente orgánico. Eso siempre es como lo primordial, ¿no? Para que las personas se puedan conectar con lo que están viendo. Entonces sí, justamente pues con Patricia hacíamos esta lectura constante del guión para ver también cómo iba progresando los personajes. Ahora, algo interesante que creo que Patricia también lo podría decir, es que lo que estaba plasmado en el guión, como siempre se dice, el guión final de una película es la edición o de un audiovisual. Siempre va a ser la edición de la película, porque es el corte donde de verdad vas a ver qué pasó. Y a mí al menos, cada vez que he visto la peli hasta ahora, sí ha habido como un... He encontrado cosas diferentes a lo que yo pensaba cuando la escribí. Siento que sí hay como algo mucho mejor de lo que probablemente yo lo tenía en mi cabeza cuando se escribió, ¿no? Bueno, ahora, Patricia, quiero escucharte, a ver cómo fue ese trabajo de leer un primer borrador, porque además siempre la historia cambia mucho, ¿no? Es decir, bueno, o no sé si esta historia cambió mucho desde ese primer borrador, entonces no sé cómo lo viviste tú desde una mirada externa, pero que al mismo tiempo estaba muy involucrada también en el guión. Sí, tal cual como lo dice Armando, yo creo que en eso sí éramos un poco diferentes, tal vez porque lo que sí iba a decir de Armando es que él ya había escrito, o sea, ya había empezado a escribir y su proceso antes de entrar a la universidad, desde que estábamos en el colegio. Él igual hacía la idea, buscaba referencias, ya más o menos sabía lo que era un guión y él igual ya tenía esto de aprender por su cuenta. En cambio, yo muchas cosas sí las aprendí en la universidad y yo sí era de, pero necesitamos una escaleta, pero y la Biblia, pero y la descripción de personajes, pero, y Armando, pero tranquila, o sea, primero es que tengo esta idea y si no se me va a ir, y creo que hay un poco ahí
como dos tipos de escritores distintos que a la vez podíamos ser diferentes, pero se podían complementar, ¿no? Yo siento que aprendí también muchísimo en este proceso de hacer este guión, sobre todo porque siento que ya tenía la teoría y aquí ya fuera la práctica y encima con algo que te puedes enfrentar en un ambiente laboral, así me refiero haciendo eso, que es no siempre vas a hacer las cosas como se deben hacer o como tú las quieres hacer. Entonces, fue también esta parte a mí me pareció muy interesante lo que comenta Armando, que hicimos de leer los diálogos, porque yo siento que cuando uno escribe este tipo de historias, que es todavía más de lo cotidiano, como uno puede caer en él para que parezca una historia que nos puede pasar a todos, el tema de los diálogos, a veces uno lo quiere decir como se lo diría a una persona en una conversación y te puedes olvidar que estás contando una película y hay una manera, es un relato distinto, o sea, es una conversación que yo puedo haber tenido una pelea con mi novio que pudo haber durado 1 hora y en el cine no puede durar 1 hora, tiene que tener lo que tiene que tener para que se entienda el conflicto de personajes, pero durará a lo mucho 5 minutos. Entonces, en esas lecturas decíamos, no, esto está como muy como tú lo dirías, y esto sí me acuerdo mucho de que hablábamos con Armando, era de, sí, pero no como tú lo dirías, es como va a verse bien en el cine, eso es algo que se practicó muchísimo, yo creo que también se logró, porque no queríamos tampoco, es una historia de romance, sí, pero podíamos caer en una de dos, en de algo muy, muy poético que sigan las películas y se ve muy bonito, pero no era el tono de la película, o en algo muy chabacano de así habla la gente aquí en Guayaquil, por ejemplo, que es algo que me han comentado mucho y algo que siempre teníamos presente con Armando. Sí, es una película ecuatoriana y qué bacán que sean películas ecuatorianas, pero queremos que vean la película y que la gente no diga, eso fue hecho en Ecuador, así habla un guayaco. No, queríamos que pudiera parecer una película grabada en cualquier lado. Y eso también se ve desde el guión, es desde estas prácticas encontrar ese punto entre cómo lo dirías tú para que suene orgánico y cómo lo dice un personaje y cuál es realmente el tono, cómo habla el personaje, sin desviarte de todo eso, pero cuál es el texto del cine. Entonces eso fue algo súper chévere y algo también que a mí me pareció súper bueno y que también debo mencionar ya que Santiago está aquí, es que a veces uno como autor puede ser muy mezquino con su obra y no por cosas malas, sino porque uno dice, bueno, tiene mucho de mí o me lo vayan a criticar. Armando no lo fue. Armando es una primera instancia, me lo compartió a mí, si mal no recuerdo, Santiago usted también leyó ese guión porque Armando me había comentado que se lo había pasado o algún profesor. Entonces él se apoyó en varias personas y yo creo que eso cuando estás iniciando es muy importante porque creo que eso enriqueció mucho el trabajo de escritura, el saber aceptar la crítica y a su vez también hubieron muchas cosas que yo le puedo haber dicho a Armando, esto sonaría mejor así. No, es que yo quiero que sea así por tales y tales razones. Entonces es un punto medio entre saber escuchar, pero mantenerte fiel a lo que quieres comunicar. Entonces eso también me parece sumamente importante destacar. Y también creo que, Perdón, sí, perdón, sí. No, no, Rondo, sí. perdón, que también creo que algo importante que decía Patricia era el tema de que se neutralizó mucho el diálogo, para que justamente, para mí algo importantísimo, y creo que como equipo de todos los que hicimos la película, fue esta sensación de que tú sabes que Guayaquil es del plano uno, la gente que conoce lo va a saber, es del plano uno. Sin embargo, te metes en una ficción donde claramente esta película puede ser entendida aquí como en cualquier parte del mundo. O sea, no tienes algo que te vaya a decir, no, es que yo no lo siento de esa forma. Y algo interesante que sí es verdad, yo el guión sí se lo había mostrado a Santiago, pero fue en un momento que Santiago sí me dijo, yo no te prometo leerlo todo, voy a leer partes. Y sí leíste partes porque tú me comentaste fragmentos de... Claro, En tú serio, me yo no me comentaste acuerdo. fragmentos de... No, pero es que estamos Qué hablando de lindo. 2018 cuando yo te lo Sí. enseñé. Ah, Antes de graduarme, antes de todo, hace mucho tiempo atrás. Y era una de las versiones Armando, casi finales. Armando está nerviosísimo por enseñarlo a Santiago, porque bueno, si quienes están aquí han tenido clases con Santiago, Santiago es de las personas que te dicen las cosas tal cual son, o sea, Claro.
poner amor y pasión a un guión y te voy a decir, eso es horrible o eso no va. Bueno, no, bueno, qué lindo saber, recordar eso. La verdad es que no me acordaba que había leído esto. Bueno, me acordaba que, bueno, hay que decir acá también que Armando escribía mucho por fuera de clase, ¿ya? Y Armando, me acuerdo que, no recuerdo si era este guión, pero sí recuerdo de otro, no me acuerdo si era como un detective, un personaje, me mandaste Sí, algún también. guión y ese guión sí lo leí. Ujú. Y claro, era fuera de clase, no tenía nada que ver con la materia de guión, no tenía nada que ver con las otras materias que dábamos. Y llegó un día con ese fajito de hojas a la oficina y yo me quedé, bueno, estamos bien, chévere, ¿no? No es algo que sucede todo el tiempo, vale decir. Y bueno, nada, a mí la verdad que me da mucho gusto cuando que comenten estas cosas porque es verdad que uno podría, como ustedes mismos han dicho, ¿no? Uno podría llegar, pasar por el cine en un camino más empírico, ¿no? Es decir, dejarse llevar por una intuición y escribir, que está perfecto y está muy bien, pero también Ujú. existe esa otra parte que es esa parte que te brinda quizás la academia, ¿no? Que es como unos lineamientos que no es necesariamente para respetarlos a rajatabla, pero sí como para hacer el camino más fácil, ¿no? Yo siempre pienso que cuando uno escribe, y bueno, yo también tuve una formación universitaria, ¿no? Y también de guión, y agradezco a mis profesores de guión porque siento que esto es como una cadena, ellos me enseñaron, yo enseño, y ustedes en su momento Ujú. quizás también enseñarán. Entonces, creo que una de las cosas importantes es que es, como ustedes mismos dijeron, ¿no? Saber escuchar, ¿no? Es decir, saber hasta qué punto uno puede mantenerse dentro de lo que a uno le han enseñado y en qué momento la intuición te dice, bueno, no, necesito salir un poco de esta estructura, aunque sea para equivocarme y estar consciente de la equivocación, porque además la equivocación hace parte del proceso, ¿no? Entonces, Ujú. eso me parece como muy interesante, ¿no? Yo quería saber ahora, como que me comentaran un poco sobre, bueno, una vez que ya se empezó a trabajar el guión y el guión fue tomando fuerza, ¿qué tanto tiempo pasó desde que empezó esta escritura muy embrionaria hasta el momento en que dijeron, bueno, ya está, es momento de hacer preproducción? Eh, bueno, el guión se empezó en 2017, la preproducción la hicimos, no me acuerdo si fue el mes exacto que fue, julio o agosto del 19, Patricia. No me acuerdo, pero justamente lo que estaba recordando es que en el 2019 se empezó el tema de producción ya mucho más serio, pero el 2018 fue cuando, ya a finales, cuando Armando ya dijo, ya está, o sea, ya lo habíamos leído, ya se había corregido, Ujú. ya todo, y él dijo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué es esa pregunta? Ya tengo el guión, ¿qué prosigue? Y algo que aquí me parece muy importante, sobre todo en este proceso, sobre todo nosotros, o bueno, ustedes que son estudiantes, es que te pasa eso, ¿a dónde vamos? ¿A qué hacemos con ese guión? Y algo muy importante es el tema de cuando tú quieres hacer algo, estás buscando esas oportunidades. Y Armando hizo una pasantía en una película. Entonces ahí conoció una productora. Entonces cuando estábamos en esta conversación de, bueno, ¿qué hacemos? Obviamente dos estudiantes llenos de sueños, él me decía, bueno, tú sé mi productora, yo, bueno, está bien, vamos a ver cómo se hace, algo sé, pero me acordé de Armando, tú hiciste una pasantía con esta persona, Michelle Prendes, que es la otra productora, preguntémosle. Y es también esto de preguntar sin miedo. O sea, lo peor que te puede pasar es que te digan que no y no pasa nada. Pero si te dicen que sí, puede ser una oportunidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a preguntarle y literalmente fue, a esta persona le gusta ir a tal teatro, bueno, vamos y la esperamos afuera y ya, y así. Entonces así comenzó en el 2000, como le dice hermano, en el 2019 ya con un equipo formado de director, productora y nuestra otra productora. Bueno, y algo más también que recuerdo es que a Josué, que es mi director de fotografía, que él fue el director de La Dama Tapada, Josué Miranda, eh, yo sí le había comentado cuando buena relación de personas con las que yo me identifico, con las que yo quiero aprender cosas, porque evidentemente vamos congeniando. Y con Josué lo que me pasaba es que mientras él editaba La Dama Tapada, yo a veces iba a visitarlo como a decirle, oye, quiero ver cómo va la película y toda la cosa, como yo había sido asistente de producción.
Entonces con Josué nos llevábamos bien y yo ya le iba comentando, oye, tengo esta idea, quiero hacer esto, pero yo quisiera que tú seas mi director de foto. Yo le decía, porque Josué, bueno, aparte de hacer foto, él también edita, hace color y él sabe hacer montaje audiovisual para cine y trailers aprendido en Estados Unidos, porque él estudió allá eso de ahí. Entonces yo dije, ok, tengo esta idea. Entonces Josué ya sabía de la idea de Solo una noche, creo que él también ya había leído una versión del guión y me dijo, sí se puede realizar, es realizable, hagámoslo. Obviamente siempre desde el inicio hay muchas formas de hacerla. La película podría haber sido mucho más chiquita de lo que ves y en pantalla estoy seguro que hay cosas que uno dice, wow, en serio se ve súper chévere la película, cómo se logró esto y eso para mí es lo que más valor tiene, el poder, ya en pantalla tú lo ves y tú dices, wow, está muy bien logrado. Entonces, lo que sucedió luego fue que luego de que hablamos con Michelle, Michelle me dijo de una, 2019, porque lo que yo sí quería era graduarme primero, porque estábamos con tesis, estábamos con todo, entonces le dimos la idea y luego de graduarnos pues íbamos a empezar como que el proyecto. Yo diría que aproximadamente agosto de ese año se hicieron los castings, que fueron 3 llamados diferentes a casting, se encontraron a los 2 actores, que es Pamela Zambrano y Axel Seller. Ensayamos en Casagrande, justamente Casagrande me dio espacio para ensayar durante el mes de septiembre, entre agosto y septiembre ensayamos ahí hasta que ya teníamos la locación. Y en locación ensayamos las primeras 2 semanas de octubre y recuerdo tan claro que empezamos a grabarla, creo que fue un 17 o 18 de octubre. En Instagram está la foto específica del día que empezamos, pero, pero ahí fue cuando iniciamos, que duró hasta, yo diría que en estas fechas, de 3 años atrás, justamente en estas fechas. Ujú. Mira, qué interesante eso que mencionas porque, claro, nosotros en clase también lo comentamos mucho, ¿no? Es decir, el proceso que tiene una película es un proceso largo, es un proceso que cuesta, ¿no? Sobre todo cuando se trata de cine independiente, ¿no? Cuando es un cine que ya cuenta con fondos y financiamiento y tal, bueno, sabemos bien, y Patricia lo sabrá muy bien, que cuando hay ya dinero, pues claro, se mueve más rápido porque hay esa facilidad, ¿no? El problema es cuando no hay los fondos o cómo levantar fondos, ¿no? Que eso es todo un trabajo también súper grande. Y justamente sobre eso quería también preguntarles, ¿no? ¿Cómo fue todo este tema del levantamiento de fondos? Porque ustedes el día de la presentación y también en el tráiler aparecen, pues, ¿no? Todos estos logos de todas estas personas y de estas marcas que auspiciaron el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esto, no? Porque además yo me acuerdo haberlo seguido, yo, aunque ustedes se graduaron, yo igual los he seguido en redes, ¿no? Y he visto que ustedes han montado también obras de microteatro, que han estado también en Manta trabajando, ¿verdad? Que ustedes dos son de Manta, o sea, sé que Armando y Patricia, tú también eres de Manta, ¿no? Sí. Entonces, o sea, tampoco es que ustedes estaban tan así en pañales, o sea, algo ya conocían del medio. Entonces, si nos pueden contar un poco de cómo fue ese proceso de levantar fondos, ¿no? O sea, cómo fue todo esto. O sea, la verdad, A ver, Patrick. fue un proceso largo, fue un proceso en el que, algo que sí iba a decir antes de eso es que desde un inicio nosotros sabíamos que, a ver, hacer cine cuesta, hacer una película cuesta desde el tema de cuando uno escribe, yo creo que en eso Armando fue muy inteligente, uno, el papel aguanta todo, pero Armando ya pensó en eso, en el tema de, obviamente, el estudiar y ya saber todo lo que comprende, que cada cosa que escribes es cada cosa que se va a ver. Él dijo, bueno, es lo que sucede en una noche en un apartamento. Nos libramos de mucho dinero ahí, de tomas en exteriores, de locaciones, de días de rodaje. Ahí se fueron también abaratando costos y yo creo que eso también viene, yo lo llamo el escribir con inteligencia, o sea, el escribir con también el presupuesto al lado y estar, cuando uno sabe todo lo que comprende hacer una película, y eso también viene, pues, y aquí viene la importancia de la teoría, de saber qué es todo lo que involucra el cine, tú ya puedes tomar esas cosas en cuenta, ¿no? Entonces eso es algo importante a recalcar, de que tal vez hoy no puedas escribir esa historia de ciencia ficción que quieres, pero puedes empezar con historias que son realizables. Y esta película es un ejemplo de eso, que también es un reto por otras cosas, pero se puede. Pero bueno, el proceso fue, la primera idea fue, bueno, tratemos de levantar la mayor cantidad de costo de dinero de auspiciantes posibles. Tocamos, bueno, hicimos
la típica, ¿no? Una lista de quiénes podrían ser posibles auspiciantes, que vayan de acuerdo y, bueno, aplicando ya mi carrera, el tema de redacción, el concepto de las marcas con el concepto de la película, por dónde podríamos quizás ahí que se nos abra una puerta, qué marcas estaban invirtiendo en cine, en publicidad. Entonces, pero justamente nosotros iniciamos este proceso en una etapa conflictiva económica y socialmente hablando, no solo en Ecuador, sino en Guayaquil, nos tocó el tema del paro, nos tocó el tema de las marcas ya estando gastadas y preocupadas por otro montón de cosas que tenían que ver con el tema social y económico del país. Entonces, Armando tenía igual él unos ahorros, llamémoslos así, para la película, pero igual nosotros decíamos, bueno, tratemos de, si no nos dan el total, nosotros primero teníamos un presupuesto, que esto es lo primero que se hace en la preproducción, un presupuesto total de todo lo que te va a costar hacer la película, desde agua, luz, alquiler de equipos, pagar a todo mundo, tener todo el presupuesto claro, para ahí saber, porque necesitas saber cuánto vas a pedir y ellos te van a preguntar para qué necesitas, o sea, tienes que tener el desglose de todo lo que, para lo que se va a usar el dinero, y de ahí pensar, ¿no? Bueno, primero fuimos a las marcas grandes que nos podían dar mayor cantidad de dinero o el total, ¿no? Hicimos paquetes de auspiciantes para un auspiciante único, opciones para auspicios compartidos, opciones para auspicios pequeños, incluso hasta emprendimientos, porque uno no, les juro que, por ejemplo, en comida, si tienes un auspiciante de comida, te ahorras una buena cantidad de dinero. Agua, transporte, que son cosas que a veces uno no piensa en esas. Uno dice, chuta, quizás McDonald's no tenga un auspicio, pero siempre hay un emprendimiento que sí te puede auspiciar 15 platos de comida por 7 días. Y luego 15 platos de comida más por 7 días más. Y así se va haciendo, es como un poco un trabajo de hormiga. Entonces, y tratar de verlo todo y no solo ir siempre a las marcas grandes, sino también tener en cuenta las chiquitas. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, tocamos puertas de marcas grandes como bancos, instituciones, y estaban con este tema de, o ya no estaban fuera del presupuesto, o el tema también del país, entonces no se dio la oportunidad, pero por algo positivo que también les puedo decir es, nosotros ya teníamos parte del material posterior al rodaje, porque lo que pasó es, dijimos, no estamos encontrando auspiciantes, vamos a empezar a rodar, tenemos el dinero para rodar la película. Entonces, bueno, se le hizo la pregunta a Armando de, ¿qué dices? Empezamos a rodar con el dinero que tenemos y vemos cómo podemos ir disminuyendo gastos con pequeños auspiciantes, y él dijo, sí, adelante, e igual luego de rodar la película, seguíamos con el levantamiento de dinero. Entonces, tocamos puertas y muchos dijeron, sabes que ahorita no, pero nos interesaría en un futuro proyecto, nos ayuda a tener contactos, nos ayuda a que vieran la calidad de trabajo, porque una vez que ya rodamos ya teníamos un poco de material, algo que enseñar, y eso yo creo que también es un tip sumamente importante. Si ustedes pueden grabar un demo, siempre traten de tener algo que presentar, porque lo que pasa es que tú puedes saber que tu película va a quedar hermosa, pero el cliente necesita saber con qué va a estar asociada su marca. Entonces, una foto, actores tentativos, también, bueno, aquí ya viene una parte más numérica, pero cuánto a ellos les representaría en ganancia, y que no solo es dinero, por ejemplo, es exhibición. Tienes que hacer, si tienes 4 actores, ¿cuántos seguidores tienen los actores? ¿En qué canales de televisión están esos actores? ¿Cuánta gente llega a esos canales de televisión en los que están esos actores? Todos esos son números que van sumando y que les llama la atención un auspiciante, ok, 100,000 seguidores más que está en TC o Ecuavisa, y ellos, porque generalmente te reúnes con el departamento de marketing de las empresas, lo entienden. Entonces eso también es algo sumamente importante. Una vez que nosotros dijimos, bueno, sabes que ya no nos vayamos porque nos den el valor total, vámonos que nos den la mitad, y luego nos fuimos con, bueno, que nos den, si no tienen dinero, que nos den producto, busquemos empresas que nos puedan servir para alimentación, para transporte, para gastos de premier,
de todo lo que también se viene luego de tener la película, que es el tema de, también es un presupuesto, el tema de la premiere, que es sumamente importante, la comunicación de la película. Entonces, el proceso, la verdad es que me podría explayar aquí muchísimo hablándoles de cosas que son importantes a atender, que nosotros nos fuimos dando cuenta en el camino, pero creo que esas son las más importantes, y el hecho creo que lo más relevante es tener en cuenta que todo puede ser, y eso para veces nosotros, tanto redacción como multimedia, como diseño se olvida, pero todo tiene que poder ser contabilizado, todo tiene que poder ser monetizado, o sea, todo cuesta y todo lo tienes que poner en números, porque eso es lo que le va a interesar a los auspiciantes. Ese es el mayor tip que les puedo dar, y es que sepan hacer primero un presupuesto, película, saber hacer un presupuesto, y luego saber hacer una campaña. Y aquí viene también la importancia de algo que en algún momento Armando también se dio cuenta, que uno cuando quiere hacer cine a veces tiene que hacer, en la carrera tienes que hacer ejercicios que te dicen, chuta, pero esto es publicidad, esto no es audiovisual, esto no es esto. Pero esas cosas que vas aprendiendo son sumamente importantes, y a mí me ayudó muchísimo. No es lo mismo trabajar, yo he trabajado con otros directores de otras universidades, también en producciones, y lo que se me hacía fácil es que Armando lo entendía. Él entendía la parte publicitaria de lo que yo le estaba hablando, la importancia de los números, porque ya lo sabía por materias que había visto en la universidad, el saber cómo funciona. Entonces, ese también es algo importante que les puedo decir, que le paren bola a esas materias porque las van a necesitar. Y algo que es importante es que yo siento que en el cine necesitas saber de todo un poco, tanto para escribir como para producir, como para hacer arte. Tienes que saber de todo. Entonces, eso. Yo creo que, bueno, esto que has mencionado, Patricia, es muy importante, muy interesante, porque en realidad es eso, es así como se trabaja el cine latinoamericano, ¿no? El cine latinoamericano, sea pequeño, mediano, incluso hasta el grande, podemos decir, trabaja de esta manera, es decir, hay un trabajo de buscar fondos, incluso aun cuando no, aun cuando ya se haya avanzado en el rodaje, ¿no? Armando, cuando empezó todo este proceso de preproducción, ¿tú seguiste trabajando el guión o dejaste ya ese guión cerrado una vez que empezó preproducción? Y la otra pregunta que tengo es, cuando ya estabas en rodaje y estabas trabajando con los actores, ¿tú hiciste que los actores interpretaran el texto tal cual como estaba escrito, o les diste libertad también para que hubiera una cierta improvisación a partir de esas líneas? Bueno, en realidad yo creo que el guión se respetó en su mayoría en la estructura de lo que iba la historia. Ya fuimos a rodaje en locación, eh, fuimos saltando cosas dependiendo de dónde podía. Me invento. Hay una escena que todo pasaba en el balcón, sin embargo nos dimos cuenta que hay un spot específico en la sala que podría funcionar para continuar la escena. Entonces hacíamos con el director de foto particiones, y por eso hay también ciertos cortes de la película que no son convencionales, porque algo interesante es que pasa el tiempo en la película, pero hay veces que el espectador se pierde en qué momento ha pasado, sin embargo es fácil de retomar. Y eso sí fue como que a propósito, hay unos cambios de tiempo que son a propósito. Entonces, algo que también pasó mucho es que con los actores hicimos, para mí, yo seguí mucho el modelo de Richard Linklater cuando él hizo la de Antes del Amanecer. Él me decía, para mí era muy importante el crear un vínculo entre dirección-actores, y para mí yo seguí ese parámetro. O sea, yo a Axel ya lo conocía, a Pamela no la conocía, y yo tuve que formar de cero un vínculo entre los tres, a pesar de que no fue fácil, pero se fue trabajando. Primero era o sea, para mí el trabajo previo para empezar este rodaje no fue que llegamos y de una lean el guión, sino que nos sentábamos a conversar de situaciones en las que los personajes vivieron, y que si había algo en ellos que tenía algo de parecido con los personajes. Luego de eso, tuvimos yo lo que sí les pedí es, miren, la idea es esta. Se respetó muchos de los textos, la mayoría de los textos está igual. Sin embargo, hay partes específicas de la película que cambiaban palabras
acorde a lo que ellos se sientan cómodos. Eso sí, yo di total libertad porque habían textos que a veces el actor, por más que lo intenta, no sonaba orgánico, y al menos en este tipo de películas tiene que sonar como algo que viene de adentro de él, más no que esté interpretándolo. Entonces, sí hay unas partes que tiene improvisación, al menos petición de Axel es que uno de los últimos textos de la película, él me pidió que pudiera él reordenarlo a una forma de como él lo sentía, y yo le di la libertad de hacerlo. Este, entonces eso, sí, para mí, y sabes que luego de hacer esta película, sí es muy importante para mí al menos el generar un buen vínculo dirección a actores. Algo que ellos me decían me agradecieron al final, que fue como una cuestión de, no importa si todo se caía encima, o sea, no importa si yo no me llevaba, me decían ellos, yo como actor no me llevaba con nadie de la producción, pero yo sabía que con la persona que podía hablar era con el director, porque no había ningún problema con ellos, y yo les dije, o sea, por favor, cualquier cosa que sientan desde el inicio, convérsenla conmigo, porque a mí no me gusta que todo se explaye en el crew, sino que sea algo más privado, ¿no? Porque así es más fácil de manejar las cosas. Y en este tipo de películas, pues evidentemente tienes que hacer escenas románticas, tienes que tener confianza, porque no es tan sencillo. Eso sí, no. Eso es lo que yo podría dar como de feedback, ¿no? Yo algo que puedo aportar a lo que está diciendo Armando también es que aquí viene ya viendo un poco la parte teórica, la importancia de tener tú claro la sinopsis de los personajes, que eso sí se hizo, de dónde venían, qué les había pasado en su vida antes de llegar al momento en el que inicia la película, inclusive qué pasaría después, porque eso les ayuda a los actores, que fue algo que ellos, un material que yo creo que también les ayudó, el saber quiénes son, o sea, quiénes están representando, de dónde vienen, cuál es su historia, por qué le duele lo que les duele y le molesta lo que les molesta. Entonces, ahí viene la importancia de la parte de tener igual una estructura detrás que soporte tu guión. Y bueno, lo otro también que mencionó Armando, que es también parte de producción, es el tema de la confianza y a la vez el profesionalismo, porque como director, incluso como producción también, es importante que ella está confianza y esta camaradería, pero también el respeto, si es a grabar, lo que dice el director es lo que dice el director. Armando, hay que tener en cuenta que cuando grabamos la película tenía 23 años, los dos teníamos 23 años, eran 22. Éramos unos niños en comparación con los actores y mucha gente del crew, y se logró que hubiera un respeto, nadie nunca lo cuestionó, todo lo que se nos decía era como una sugerencia, y eso es importante porque hubo un momento también en el que, por ejemplo, Josué puede tener una idea distinta, quizás con más experiencia de lo que quisiera mostrar, pero Armando tenía su idea clara y hubieron cosas que sí se tomaron como personas, nosotros saber que estamos aprendiendo, pero hubieron otras cosas que no se dieron. Armando por lo menos no se dio, y luego se vieron los resultados de lo que él quería hacer y la razón por lo que quedó como quedó. Y bueno, en mi caso también como producción, algo que yo aprendí es el tema es cuando uno está en un ambiente estudiantil, sobre todo en Casa Grande, donde todo para mí fue, obviamente así lo fue, muy ameno, muy de compañerismo, inclusive con los profesores, que hay una confianza, pero en el ambiente profesional, sobre todo cuando quieres iniciar joven, es muy importante el tema del respeto y saber demostrar que sabes lo que estás haciendo para que haya un respeto. Nosotros igual tuvimos un excelente equipo, pero hubieron cosas como en toda producción que hay que saber manejar, y que se pudieron manejar en privado, que nunca salieron de producción y el director, como lo dice Armando, si tienen algo díganos a nosotros. Nada de chismes ni de problemas que realmente, aunque no lo parezca, pueden perjudicar comunicacionalmente y publicitariamente a una producción. Entonces, eso es algo que también quería comentar. Es que también algo interesante, que creo que ahora ya lo decimos de vez en cuando, ya con los chicos se lo dice y todo, es que Pamela y Axel, lo que ustedes era la primera película. Entonces, para ellos también era un proceso duro el decir, de hecho, la primera escena que tuvimos, me acuerdo que Pamela me dijo, oye, ¿y dónde están las otras dos cámaras? Porque ella venía acostumbrada a televisión. Entonces yo le dije, no, o sea, aquí es una sola, vamos a grabarla. Y Axel me dijo, ¿cuántas veces tenemos que repetir la toma?
Y yo le digo las veces de la cantidad de planos que vayamos a necesitar para que sea dinámica la edición. Entonces, ellos lograron hacer un trabajo que para ellos fue exhausto, aparte que grabábamos de noche, de 6 de la tarde a 4 o 5 de la mañana. Y ellos dieron el 200% para que la actuación que ustedes ven en pantalla el día de hoy, que ya estamos en salas, pues se refleja como una actuación que pareciera que ellos ya hubieran actuado antes en cine, y era su primera vez actuando. Y aparte se logró la química, que para mí eso era lo más importante. Independientemente de todo el texto que ellos dan en la película, la química en este tipo de cine romántico es imprescindible. Porque si no hay química, si tú no te creíste la historia, puedes tener el diálogo más lindo del mundo, la locación más hermosa de la vida, pero no saliste con ese sentimiento de yo creí que se enamoraron. Entonces creo que eso es muy importante y creo que sí se logró en la película. Justamente con esto que mencionaron ustedes, que es clave también para los estudiantes acá, es justamente claro, cuando ustedes están en un proceso estudiantil con compañeros que son similares a ustedes, en gustos y también contemporáneos en edad, luego cuando sale al ámbito profesional, pues te encuentras con personas que tienen muchísima trayectoria, con personas que tienen una trayectoria mediana o ninguna, y obviamente siempre existen roces y todo esto, ¿no? Entonces, sí es importante esto que ustedes mencionan acá de tener muy claro qué es lo que uno quiere, ¿no? Es decir, tener muy claro hacia dónde uno quiere llegar y también demostrar que uno sabe a dónde quiere ir, ¿no? Aun cuando uno pueda ser muy joven, ¿no? Es decir, tener esa fortaleza de, ok, puedo ser joven, pero esta es mi película y yo sé a dónde quiero llegar con eso, ¿no? Yo quería hacer una pregunta un poco escabrosa, ¿no? Porque no voy a hacer ningún spoiler, pero hay una parte en la película que se pone un poquito caliente, un poquito erótica, ¿no? Y a mí cuando veía esta escena yo decía, ¿cómo grabaron esto? Es decir, porque es una escena que involucra pues una cierta intimidad entre los personajes y tal, y quería saber cómo ustedes lo manejaron, es decir, porque claro, sabemos que hay mucha gente en un rodaje, ¿no? Y siempre hay una vulnerabilidad, sobre todo cuando hablamos de actrices, ¿no? De mujeres, ¿no? Que tienen que estar en una situación de mayor intimidad con la historia y tal, y con la escena. ¿Cómo ustedes manejaron eso? ¿No? Es decir, ¿qué hubo ahí para generar un ambiente en que esto pudiera ser eh, confortable, tranquilo, en un ambiente de confianza? ¿Cómo lograron hacer eso? A ver, algo que nos ayudó muchísimo fue que, bueno, estaba planteado desde el inicio en el guión que iba a haber escenas de intimidad. Algo que yo puedo rescatar de eso, que se trabajó desde los ensayos, que fue lo que yo viví con los actores, es que muchas cosas de lo que iban a hacer había ensayo de por medio. Sí había un ensayo. Eh, Nunca hubo ningún ensayo ni de besos ni de nada que haya íntimo en realidad, pero había ensayos de, al menos con ropa, de qué se podía hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya en rodaje, pues que, dos cosas que nos ayudaron muchísimo fue, primero, que las escenas fueron grabadas a mitad del rodaje, no se pusieron en el inicio ni al final para que ya haya un vínculo formado en set, más cara, etcétera, y haya más confianza y comodidad para los actores. Pero cuando se grabó esa escena, esas escenas, eh, fue crew reducido. Me acuerdo que todos estábamos en el departamento donde se graba la película, gran parte o sea, el departamento es gigante donde se grabó la película, entonces nosotros entramos a set, netamente set, fue director de foto, mi persona, dirección, estaba Patricia y Michelle, que son producción, estaba el asistente de foto por el foco, más que todo, y nadie más, sí, nadie más estaba. No había nadie más. El resto de los chicos, por eso, cuando vieron ya la película, también fue interesante que muchas personas del crew nos dijeron, nos sorprendimos, no sabíamos qué esperar, porque nosotros recordamos que estábamos afuera todo ese día de rodaje, esperando si necesitaban que los asistentes de fotos, si necesitaban algo de luz. Entraban, o sea, entraban como que si se necesitaba algo, los chicos cubiertos completamente con sábana encima o escondidos por completo en el baño, por ejemplo. Los chicos entraban, hacían su cuestión rápido y salían por los mismos. Eso sí, yo rescato mucho. Éramos un crew bastante joven. La mayoría de pasantes que estuvieron en la película
éramos jóvenes, tenían 24, 23, 25 años máximo, pero todos comprometidos con el proyecto y muy profesionales. Nadie hacía burlas, nadie estaba perdiendo el tiempo, se tomaba más tiempo de lo necesario, o sea, sabían para lo que estábamos y sabían que estábamos en contra del tiempo también. O sea, estaba estipulado un rodaje de tantos días porque era lo que nos alcanzaba, de hecho. Entonces teníamos que sí o sí lograrlo. Entonces yo rescato mucho y por eso aplaudo mucho a todo el equipo, porque sí fue un engranaje que hizo que esto funcionara como un reloj, que todo fuera cronometrado, todo vaya saliendo, saliendo, saliendo. Y pues bueno, eso fue lo que se logró. Y para hacer esa escena, pues justamente el crew reducido ayudó muchísimo. Y como siempre, pues el profesionalismo en esas escenas tiene que ser, si el profesionalismo en una escena normal de una conversación tiene que ser arriba, pues para esas escenas es el 300% más arriba, porque en serio era esta cuestión de ponerte en los zapatos de la actriz y del actor de que, ok, yo no estoy cómodo aquí tampoco. No es una cuestión totalmente de libertinaje y que esto es normal y estamos aquí, sino que es crear ese ambiente cómodo. Ahora, algo bueno fue que se sintió tan cómoda la escena que yo podría decir que Axel y Pamela, luego de todo lo que se grabó, estaban muy libres, o sea, estaban muy relajados. Y eso a mí me ayudó muchísimo como director de decir, ok, lo estamos haciendo bien. Y como producción también, porque obviamente había ese miedo al inicio, siempre hay ese riesgo de qué va a pasar en una escena así. Sin embargo, todo se manejó perfectamente y pues en realidad yo al menos cuando ya vemos la escena final, las escenas que hay, pues yo estoy muy contento porque en serio se ve muy orgánico todo lo que pasa. De hecho, hay personas que han salido impresionadas. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Algo que a mí me gustaría agregar son dos puntos muy importantes. El primero es eso que comenta Armando de que no había esta intimidad de un beso, de esto antes del rodaje, pero bueno, como él menciona, hubieron días de ensayo antes de iniciar el rodaje y se creó esta confianza entre los actores de esta intimidad de, por ejemplo, un ejercicio que ahora recuerdo que hizo Armando, que me pareció sumamente interesante, que yo siento que suma, que pareciera que no, pero suma escenas como estas, porque hay personas para las cuales es mucho más íntimo contarte una historia triste que a mí me haya pasado que me veas desnudo, por ejemplo. Entonces hizo un ejercicio de que hablaran, creo que era de cosas que les doliera, algo que les doliera, y es como abrirse y dejar entrar entre ellos dos y sobre todo con Armando, a dejarlos entrar. Y eso crea estos lazos de confianza de, ok, esta persona me conoce, sabe algo de mí y facilita mucho más el proceso de rodaje en cosas como eso. O sea, que no le voy a dar un beso, por ejemplo, si hacen estos chistes de, o sea, ¿cómo no le voy a dar un beso si ya sabe que lloré por mi abuelita a los 3 años? No sé, o sea, son cosas que suman mucho. Y lo segundo es en cuanto a producción, estando ahí, es el tema de ser muy, muy consciente y muy respetuoso y muy responsable con el cuerpo del otro. Eh, el estar, ya hablamos obviamente de la parte emocional, de cuando te abres a alguien, pero el estar desnudo frente a una persona y a un grupo de personas, humanamente no es natural así. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque tienes que ponerte tanto como director, como productora, en los zapatos de quien está rodando. Y por más de que sea un actor y que sepa que trabaja como, con su cuerpo, con una herramienta, yo siento que algo que ayudó mucho es empatizar con ellos, de sabemos que esto da vergüenza, a nosotros nos da vergüenza estar aquí también, aunque no sabemos los que estamos, pero sabemos cómo se puede sentir, hacerles llegar eso, y yo creo que eso fue algo también muy interesante que se logró porque los actores ambos estaban muy nerviosos, eh, todos sudábamos en ese cuarto de los nervios y se podía sentir el ya quiero que se acabe, pero no se puede grabar así una escena como esta de ya quiero que se acabe, tiene que parecer que no quieres que se acabe. Entonces se llegó a esa tal confianza y que ya luego las primeras escenas que pueden ser un poco duras, ya yo, por ejemplo, tenía una toalla y corte y siempre tapaba a la actriz y luego un momento que nos reímos de eso, con la actriz estaba tan cómoda que no, ya no importa, o sea, ya se creó esa confianza de que ella sabía que la estábamos cuidando, el actor sabía que lo estábamos cuidando, que entendíamos y que tomábamos todo con seriedad y con profesionalismo, y eso también fue lo que marcó mucho en esa escena, que ya al final es, ya quedó, ya quedó, o sea, ellos están dispuestos a, bueno, si hay que seguir, hay que seguir. Entonces ahí se nota que la importancia de esto, porque como dice Armando, esto es un reloj y
ese es aunque nosotros podemos tener horarios, una pauta de qué seguir, de qué grabar, de qué hora, ese día nosotros sabíamos que nos podríamos salir de la pauta porque pasan muchas cosas en unas escenas como esas, y aún así se logró esta confianza de que los actores, y yo me siento muy agradecida también por eso, y de que ellos nos hayan dado pues esa confianza, porque al final se notó que ellos estaban cómodos, y también nosotros estábamos más cómodos al verlos a ellos relajados, entonces eso es algo muy importante, y esas sí son el tipo de cosas que no se aprenden en la teoría, sino en la práctica ya más bien, pero siempre con algo muy importante que yo siempre lo recalco, es el respeto hacia los actores, el saber, por eso es muy importante saber todo, o sea, aunque tú seas un director o un escritor, tienes que saber el proceso de un actor, sobre todo si lo quieres dirigir. Entonces, es lo que le puede temer, el tema de qué le puede dar vergüenza, qué no, y ser muy respetuoso con eso, porque si tú no te tomas en serio lo que estás haciendo y lo tomas con esa seriedad y profesionalismo de estamos grabando una película, no, los otros no lo van a sentir, pero si tú lo sientes, los otros lo van a sentir y va a ser un trabajo mucho más fácil. Bueno, me parece muy interesante todo esto que he mencionado porque sí, efectivamente son escenas que claro, en pantalla tampoco es que se van a esperar que esto dure mucho, ¿no? En pantalla esto es un momento nada más, pero claro, uno sabe que ese momento, para construir ese momento, pues se requiere de mucha confianza y sobre todo de un tiempo de preparación, ¿no? Yo quería preguntar, ahora estaba pensando con todo esto que hablábamos, ¿no? Sebastián Cordero dice, o ha dicho en algunas entrevistas, que, mm, que es muy importante a la hora de hacer una película que todos estén grabando la misma película, ¿no? Refiriéndose al director de foto, refiriéndose a arte, refiriéndose a montaje, ¿no? Es decir, que cada uno a partir de la lectura del guión esté realmente haciendo la misma película y no la que cada uno se imagina, ¿no? Y en ese caso Sebastián decía que lo más importante era lo que él como director podía hacer, es decir, cómo él podía transmitir su idea de película a todos estos departamentos para que todos supieran y todos estuvieran, digamos, aunados en la misma historia, ¿no? Es decir, todos estén haciendo la misma película, ¿no? Entonces, Armando, desde ese lugar, ¿cómo trabajaste tú con esas diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo trabajaste con arte? ¿Cómo trabajaste con dirección de foto? ¿Cómo fue ese trabajo para que todos estuvieran haciendo la misma película? Bueno, algo que yo diría que fue muy importante para mí es que la película, a pesar de ser romántica, tiene una estética visual no tan romántica. Estamos actualmente muy acostumbrados, y diría yo que con el tema de plataformas se acentuó más esto, que es que las películas románticas o de comedia prácticamente ya ni siquiera tienen un tratamiento de color tan notable, sino que es más como el slot 709, creo que 709 creo que le llaman, que es el look que es como lo más natural posible. Sin embargo, yo sí desde el inicio dije, no, o sea, esto tiene luz, oscuridad, la película tiene muchas escenas que los rostros están en sombras, eh, y no nos dio miedo el querer ir hacia eso, porque normalmente para hacerla más comercial te vas por otro tipo de color, otro tipo de estética, otro tipo de tono, que también se lo puede hacer, porque siempre que grabes con una calidad alta, con un sensor muy bueno que te permita, igual que no se pierda la calidad de imagen y el color, pues lo vas a poder lograr. Sin embargo, algo que a mí me ayudó mucho es que yo conversé desde el inicio, pues que es lo que todos hacemos, pero hicimos trabajo de mesa con la directora de arte, yo me sentaba con ella, luego me sentaba con el director de foto, me senté con la directora de vestuario, con el sonidista también en su momento, para explicarle qué yo buscaba en los ambientes. Y algo que me ayudó muchísimo es que con Josué, pues mi director de foto, conectábamos así. O sea, yo le decía, mira, Josué tiene un estilo en su audiovisual muy marcado. El estilo de él es un color muy fuerte. Yo sí le dije, yo no quiero eso acá. O sea, quiero tu estética, o sea, la estética que vamos a hacer, los planos, todo como yo sé que tú puedes lograrlo, pero el color va a ser diferente. Entonces, él me mostró cómo él le gustaría el color y ahí yo decía, no, ok, esto yo no lo quiero así, esto va a bajar. Entonces hicimos dos loop tables para que yo en el monitor, mientras grabábamos, yo veía tal cual cómo se iba a ver las escenas.
Entonces ya he trabajado desde antes de empezar, que para mí eso, yo cuando aprendí eso para mí fue mágico, porque siempre que grabábamos en la universidad, uno empíricamente grabando, era imposible que ya tuvieras un look final. Si siempre al final estabas ahí poniendo colores, si podías con After, por ahí Premiere, y si en el mejor de los casos DaVinci, pero era casi imposible. Entonces para mí eso es primordial. En cuestión de arte, algo que a mí me ayudó muchísimo fue el poder mostrar referentes. Los referentes para mí, aparte de que ya en el guión se entendía cómo era el lugar, los referentes a mí me ayudaron mucho. Y eso sí, yo tuve una persona en dirección de arte que es Jennifer Argüello, también es exalumna de Casa Grande, se graduó con nosotros. Y ella entendió muy claramente lo que se buscaba. De hecho, la paleta de colores, yo lo que le dije fue, en fotos se va a ver así, yo quiero colores que complementen esto. Y ella fue la que se encargó de encontrar esos colores y me iba proponiendo paletas. Cómo se iban a ver los cuartos. De hecho, hay algo interesante, el cuarto de Pablo tiene un look interesante, que aparte de que es azul, oscuro, oscuro, tienes una pared llena de papeles. Y al mismo tiempo de que tú, ahí yo sentía que sí, siempre estábamos en la misma película todos, porque ese look de los papeles fue una idea del director de foto con la directora de arte, complementando algo que en algún momento yo dije cómo era Pablo. Entonces, como lo entendíamos, pues se lograba dar ideas de distintos departamentos que ayudaban a complementar la visión, más no a llevarla por otro camino. Y bueno, y en vestuario fue lo mismo. En vestuario yo le explicaba claramente a nuestra vestuarista qué se necesitaba para cada personaje y pues se fue mostrando, se fue encontrando las piezas. Ahora, al ser una película que no tenemos el mayor presupuesto del mundo, muchos de los vestuarios, de hecho, hay cosas que Pablo usa que es ropa mía, ya, que en su momento lo usaba. Entonces, es súper chévere porque a la final es una forma de ser recursivo. Y yo creo que el cine latino tiene mucho esto, que es la recursividad. Y para mí la clave es ser recursivo, más no que se note cheap la película, sino que en lo recursivo que puedes llegar a ser, lograr que se sienta algo estéticamente trabajado. Entonces, así es como yo pude hacer como esta conexión para que siempre estemos en la misma película. De hecho, algo importante también fue que desde la foto, Josué hizo una propuesta tan clara en fotografía de cómo se iba a ver, que los asistentes de foto ya sabían la iluminación, de dónde la tenían que poner, de dónde venía. Josué no tenía que estar tan atrás de todo el mundo porque mientras él seteaba plano, ya sabían de dónde tenía que venir una iluminación para poder cumplir con lo que se necesitaba. Entonces, todo se trabajó desde antes, desde los props que se usan en la película, que hay ciertos props que se crearon, etiquetas y todo, pues fue creado en base a de lo que... Creo que lo más complejo fue grabar en exteriores. Eso sí fue como matizábamos para que se viera como queríamos, pero ahí sí nos ayudó muchísimo el trabajo de foto y de color. Bueno, ahora no sé si alguien tiene acá alguna pregunta. ¿Alguien de los que está presente quiere preguntar algo a Armando, a Patricia? O sea, por si acaso yo quería decir que todo lo que estamos hablando ahorita ya lo pueden ver en pantalla, por si acaso. Estamos en Supercines desde, ya estrenamos ayer, entonces pueden ir y sacarse como hasta de la pica de qué están hablando estas personas. Que eso para mí era genial, porque a veces yo iba a Casa Grandinos Vuelven a Casa y a veces hablaban de proyectos que o ya pasaron o que vienen más adelante, pero lo que estamos diciendo está pasando ahorita, por si acaso. Entonces, eso. Armando, sí, si pueden decir dónde están, en qué salas en Guayaquil. Bueno, aquí todos están en Guayaquil. Eso, coméntanos en qué salas y eso. Claro, estamos en Supercines, en la cadena de Supercines actualmente, en Río Centro Ceibos, en Río Centro Sur, en San Marino, no, en Machala todavía no hemos logrado estrenar. Actualmente estamos en 4 ciudades, Manta, Portoviejo, Guayaquil y Quito. En Guayaquil estamos en San Marino, en El Dorado, y ¿dónde más estamos? ¿En dónde? Río Centro Norte, Río Ajá, Centro, norte. ajá, y el de Ceibos. Y tenemos horarios, pues nos dieron buenos horarios, porque al ser una peli un poco más, bueno, es para mayores de 12 años, y es más como para parejas, pues las funciones empiezan, hay una nomás que hay a las 3 de la tarde en San Marino, si no me equivoco, pero las otras son de 5 en adelante, 5, 7 y 9 de la noche. Entonces nos han dado funciones que nos ayudan.
5:30, no hay 45 y 9:30. Perfecto, bueno, entonces chicos, por favor, vayan y bueno, también avisen y también comenten a otros compañeros, compañeras que quieran ir a ver la película. La verdad es que, bueno, yo ya la vi y la película está muy bien. Una de las cosas que siempre hablábamos en clase del cine del latinoamericano especialmente, ¿no? Era ese problema que suelen tener algunas pelis con respecto al sonido, ¿no? Y en esta película el sonido está muy bien, todo se escucha, hay capas de sonido, la fotografía está impecable, ¿sí? Y la verdad es que la peli está muy buena y la verdad es que yo felicito nuevamente a Armando, Patricia, por echarse al hombro una película que no es algo fácil y que ha sido toda una travesía y ojalá, espero que sigan haciendo más proyectos y la verdad es que espero también que ya se dé la oportunidad de que ustedes puedan venir físicamente acá a la universidad y compartir esa experiencia también en vivo con los estudiantes, ¿no? Porque creo que es muy enriquecedor todo lo que ustedes han dicho. La verdad es que creo que suma muchísimo, ¿no? Y ya busqué, sí, es verdad, me mandaste el guión, lo tengo, de hecho, ahora me acordé porque lo vi, sí, sí, pero en ese guión ahí todavía tenías más personajes, ¿no? No Había más cosas, sí, sí, claro, sí, 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 había más cosas. pero qué bueno, bueno, va a ser interesante, de hecho, si en algún momento vienes y conversamos y Sí, comparamos sí, esa versión con la con versión lo que final. ya vimos, sí, sí, sería buenísimo. Algo que les quería decir también a los estudiantes, porque yo he estado en su posición, es que yo entiendo que a veces como ecuatorianos no confiamos mucho en el producto local. Eso yo lo entiendo claramente. Yo en su momento también era un poco más escéptico, decía como que quizás va a ser dura de ver la película, va a ser un poco difícil. Yo lo que les recomiendo, y no solo porque es nuestra película, sino porque de verdad siento que es una historia que se van a identificar, es que le den una oportunidad. Vayan al cine. Supercines actualmente, de hecho, tiene hasta de lunes a viernes hay hasta 2 por 1. O sea, te están dando muchas facilidades para que la gente pueda asistir más a las salas. Porque a raíz de la pandemia, con las plataformas, el cine ha ido decayendo, y no solo acá, sino mundialmente. Y es un espacio tan lindo que es importante que no lo perdamos, porque la experiencia que tú vives en el cine no la vas a vivir en ningún otro lado. Entonces, yo lo que les recomiendo, pues, es que intenten ir, vayan. Las funciones, como les digo, vamos a estar por lo menos unas 2 semanas más, que ese es el tiempo que te da Supercines para empezar. Y si nos va bien, pues se extiende. Entonces, denle chance también a esta historia que es diferente. Como les digo, es una película romántica, no es dura de ver, técnicamente está al nivel de todas las películas que uno consume a diario. Entonces, yo les recomiendo que se den el chance, que probablemente salgan sorprendidos de lo que vieron, probablemente salgan entretenidos, pero lo más seguro es que no van a salir disgustados. Entonces yo por eso es lo que yo les recomendaría, porque lo que normalmente nos pasa en el cine ecuatoriano es que a veces las personas, a mí me ha sucedido que yo ni siquiera me he enterado que llegó una película, y que probablemente más adelante la quiero ver y no hay dónde encontrarlas, porque no es tan fácil. Entonces, aprovechen. De hecho, una de las cuestiones también por las que recomiendo verla en el cine, más allá de todas las capas de sonido que hay una secuencia musical en la película que la experiencia que ustedes van a tener en el cine probablemente es muy difícil que la puedan tener en sus casas o en cualquier pantalla o verla en una computadora. Es diferente. Entonces, eso de mi parte, pues igual. Y gracias igual si es que por haberse quedado hasta el final. Algo que a mí me gustaría compartirles también desde mi lugar de como ex estudiante es más bien desde el lado de atrévanse a uno a escribir. Como yo les dije antes, el papel aguanta todo y así sea al principio para ustedes mismos. Yo, por ejemplo, a diferencia de Armando, quizás no tanto como productora, sino alguien que le gusta escribir, eh, soy muy perfeccionista y si algo no estaba perfecto no, o no lo terminaba, lo dejaba. Y este proceso a mí me enseñó que no es así, o sea, en la práctica encuentro, y es algo que también aprendí en una de las clases que tomé con Santiago, que era, bueno, era extra, era storytelling. Ahí le perdí el miedo a escribir, que era ir a lugares y escribir sobre esos lugares que visitábamos. No sé si Santiago se acuerda de esa clase. Y
ahí yo me solté y hice ese ejercicio y puedes escribir de lo que sea, o sea, íbamos literalmente, yo tengo un cuento sobre un parque, un cementerio, y cuentos que luego de trabajarlos me gustaron mucho. Entonces, atrévanse a escribir, atrévanse a luego a escribir, a mostrar lo que han escrito, no importa lo que les digan, yo puedo decir, en la U yo sufría mucho en las clases de Santiago por ser esto de perfeccionista, pero en cambio saliendo de esas clases, yo siento que aprendí muchísimo a aceptar la crítica, o sea, yo luego yo sentía que era masoquista, yo buscaba más clases con Santiago de estas clases extras para practicar la escritura, porque es algo que solo se consigue con la práctica y si realmente estás involucrado, no solo dentro de las aulas de clases, es lo que haces luego de las aulas de clases, lo que hace la diferencia, el que escribas en tu casa, y no solo escribas, lo que ves, lo que escuchas, las referencias que tienes, lo que ves en internet, lo que te enteras. Algo que yo puedo notar que es aparte de Armando ser director, es mi amigo, y yo siento que algo que compartíamos era que disfrutábamos de todo lo que comprende el cine, o sea, ver entrevistas, ver las charlas de los actores, ver qué decían los directores, los productores sobre las películas que habían grabado, porque hay información sumamente enriquecedora que está o sea, fuera del récord. Entonces, no la encuentras en los libros tampoco. Son personas como nosotros que quieren hacer cine y que en la práctica se dan cuenta de cosas. Y todo eso suma, lo que lees, lo que escuchas, los videos que ves en YouTube. Yo soy fan de quedarme hasta las 12 de la noche viendo, 1 de la mañana viendo videos de YouTube, pero si uno de esos es una entrevista, si uno de esos es cómo se rodó una película, y de verdad que es entretenido, yo supongo que si les gusta el cine les van a encontrar entretenidos, aprendes porque sabes cómo se hacen las cosas y aunque tú no las tengas que hacer, sabes lo que comprende para poder producirla, para poder escribirla y para poder ponerla en el cine. Entonces yo les diría aprovechen al máximo ahora que están en la universidad. Los compañeros a los que nosotros tenemos nuestro primer AD también es de Casa Grande, como mencionó Armando, la vestuarista es de Casa Grande, y aprovechen al máximo esas clases que a veces uno cree que o no son de tu carrera, pero te topas con personas de otras carreras. Armando y yo somos de carreras distintas, eh, y te puedes enriquecer de esas personas también y tú no sabes si te pueden llevar a hacer posible tu proyecto. Entonces aprovechen eso, aprovechen las clases y aprovechen a los profesores que tienen. Háganle todas las preguntas que puedan, yo siempre me reía, pero yo perseguía a Toral ayúdeme esto, revíseme esto. Y es súper chévere porque por lo menos los profesores con los que yo me topé, Santiago es uno de ellos, yo siento que es las personas que les gusta lo que hace. Entonces, si tú vas y les muestras, quizás no puede en ese momento, pero lo va a leer, te va a dar una retroalimentación y eso sirve muchísimo. Aprovechen los profesores que tienen y las herramientas que también te da la universidad para conocer a personas del medio. O sea, para toparte las pasantías o las prácticas, o si te enteras que están buscando que ya hayas hecho tus pasantías. Armando hizo luego otras pasantías y ya tenía las suyas cubiertas, se fue a Quito a ver cómo se grababa una película allá, entonces son cosas que te enriquecen mucho. Yo era de redacción, pero siempre estaba metida en las cosas de multimedia, en qué hacían los multimedios, porque siempre me llamó la atención y ahí también pude aprender muchas cosas, tanto para mi carrera como para la película, como para las cosas que quería hacer posteriormente. Entonces, no tengan miedo a lanzarse a escribir y si no saben cómo hacerlo, pidan ayuda. Están en una universidad rodeada de personas que sí saben y que si ellos no saben, te pueden recomendar a alguien que sepa. Entonces, aprovechenlo y no esperen a después que salgan de la U, porque algo que a mí me parece muy importante es que cuando estás en la U, por lo menos estás en el medio, estás rodeado de personas que o saben o escucharon de, o estuvieron presentes en, o escriben, o saben de películas como Santiago, que te pueden dar referencias que quizás si no te pueden dar en ese momento su retroalimentación, te pueden dar una referencia, te pueden dar a alguien a quien preguntar. Entonces, aprovechen eso y no tengan miedo, que no es fácil, pero no es tan difícil como pensamos. A mí no hay nada que me gustaría más que sean más proyectos como este. Yo me pongo a disposición si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden contactar por medio de Santiago si quieren saber un poco más de esto, porque a mí me encantaría que más alumnos de Casa Grande hagan proyectos como el que se atrevió a hacer Armando en su momento y bueno, yo. Entonces, eso.
Algo más que quería decirles es que, bueno, Casa Grande siempre te impulsa esto de soñar en grande. Y es verdad, no tengan miedo a eso. Yo recuerdo que a mí de los últimos referentes, no de los últimos, uno de los referentes que a mí siempre me gustó, a pesar de que no soy tan amante del cine de él, es Robert Rodríguez, la historia de él, la del mariachi. Sí. Entonces, cuando yo vi su historia, yo dije, qué loco este tipo, en serio, porque se fue en contra. Y otra historia ganadora es la de George Lucas con Star Wars. Yo soy fan de Star Wars desde niño, y cuando supe cómo le cerraban las puertas a él y le decían, tú no lo vas a lograr, ¿qué estás haciendo? Y lo que él logró, pues todos conocemos ahora. Es increíble cómo cuando a veces te dicen no, en realidad sí hay formas de hacerlo. O sea, hay personas que, y siempre ha habido personas que se buscan la forma. Y Robert Rodríguez, también algo que me parece increíble, es que como él, una película de $7,000, $7,000, grabada a pulso, grabada así con todo lo que él tenía, y ya no tenía más plata en su vida, no tenía dónde caer muerto el tipo. La logra vender a Sony por $50,000. Y él estaba bravo porque él decía, no, esta era solo mi prueba, yo solo quería un contrato para hacer otra película. Entonces, claro, Santiago, tú debes saber claramente la historia. Entonces, es increíble cómo luego de eso logra vender algo y con eso logra llegar a donde él está. Y es increíble, sigue haciendo las cosas a su manera. Entonces, en Ecuador, creo que algo bueno de Ecuador, a pesar de todo, es que todo es muy nuevo. Los artistas, el cine es muy nuevo acá. Y hay mucho talento, muchísimo talento, no solo detrás de cámara, delante de cámara. Hay actores que uno a veces no les para mucha bola y pueden lograr hacer cosas increíbles. Pamela y Axel es un ejemplo de eso. Ahora Pamela, bueno, es la protagonista de Coavisa, pero hubo una brecha de tiempo en la que ella todavía se estaba preparando. Axel venía de teatro y la actuación que ustedes ven de ellos en pantalla es diferente. Entonces, es mucho también, si alguno de ustedes quiere ser director, productor, etcétera, es estar siempre parándole bola o parando el ojo a momentos en los que uno dice, no solo lo que siempre está en pantalla, sino también lo que hay detrás. Es importante, porque a veces lo que hay detrás te puede sorprender muchísimo. Entonces, eso es lo último un mensajito que igual quería dar. Qué bueno, chicos. La verdad, bueno, estoy muy contento de haber charlado con ustedes. La verdad es que el cariño es recíproco. La verdad es que siempre, uno siempre se acuerda, bueno, no siempre se acuerda de los buenos estudiantes y de los vagos también, ¿no? Y ustedes definitivamente pertenecen a los buenos estudiantes. Siempre fueron muy metódicos, muy disciplinados de hacer las tareas, de hacer las cosas, y la verdad es que me da muchísimo gusto. No puedo ser parcial en este momento. La verdad es que es muy emocionante ver cómo han logrado crecer mucho en esto, ¿no? Y haber logrado hacer esta película. La verdad estoy muy contento. Entonces, nada, chicos, gente que está acá y los que no, de todas formas esta charla va a quedar disponible, la vamos a subir a YouTube. En el Casagrandinos Vuelven a Casa que tenemos. Después yo les voy a pasar el link, así ustedes también lo comparten a la gente que conozcan. Así que muchísimas gracias, y bueno, ya saben, en Supercines de Guayaquil, de Quito, de Manta, me falta alguna ciudad, Puerto Viejo, encuentran la película, y por favor vayan a verla. De verdad, la peli está muy buena y vale la pena irla a ver, y nada, eso, y conversarla, porque el cine también es ver, es conversar, es discutir. Así que eso, pues muchísimas gracias Armando, Patricia, qué bueno esta charla. Espero que podamos hacer una presencialmente, y muchísimas gracias por su generosidad. Así que les deseo de verdad muchos éxitos con esta película, que vayan a verla gente y que sigan más semanas también. Así que bueno, eso chicos, un abrazo enorme. Chao, muchas gracias. Gracias, chicos. Chao. Chao, pasen bien y muchas Chao, gracias. igual.